Muy buenas tardes, iniciamos el informativo del Tercer Canal cuando son las 12:30 de la tarde, el informativo del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. El programa de hoy, que hemos decidido para el programa de hoy, en las redes sociales, desde hace varios días, y diferentes personas han dicho que diferentes influenciadores o youtubers, personas caracterizadas en las redes sociales con un buen número de seguidores, se podrían lanzar a la política. Hay unos que han candidatizado a diferentes influenciadores para que se lancen a la política. Otros influenciadores y youtubers han dicho tajantemente que no están interesados. Pero consideramos válido el programa y sobre todo válido preguntarle a algunos influenciadores como Beto Coral, como Alejo Vergel, como Cielo Rusinski, si estaban interesados en hacer parte de un movimiento político o de integrar una lista que aspirara a ser parte del Congreso de la República. Nos parece lógico, está en el ambiente político. También han candidatizado a abogados interesantes que se mueven mucho en las redes sociales, como al doctor Augusto Ocampo, el doctor Miguel Ángel del Río, también al líder afro Luis Olave, y son candidaturas que se proponen desde las redes sociales, y a algunos de ellos sí les ha llamado la atención, y es importante, interesante hablar con ellos sobre qué opinan, qué les llama la atención, si les interesa o no. En fin, y hay una opinión pública que está diciendo que se necesitan nuevos liderazgos en la política. Pues bien, algunos creen que gente que viene del mundo de las redes sociales, que también tiene un trabajo y una trayectoria, puede hacer parte de esos nuevos liderazgos que necesita el país. Lo que uno no puede hacer es dejar de preguntar. Lo que uno no puede hacer es dejar de hacer el programa. Habíamos invitado a Levi Rincón, y habíamos titulado el programa de hoy youtubers o influenciadores al Congreso, afirmativamente, en la línea de tener un titular que llamara la atención. Eso se sabe, eso ya está inventado. Pero precisamente en el programa preguntarles a ellos si querían o no. Levi me ha contestado públicamente que ha decidido no asistir al programa del Tercer Canal para el día de hoy, tampoco leer o dar clic a cualquier medio que insinúe de manera pretenciosa para captar audiencia y generar polémica, dando a entender que yo me voy a lanzar al Senado. Estoy cansado de decir que no. Bueno, esa era la pregunta que le íbamos a decir a Levi Rincón. Bueno, gracias por la respuesta, respetable la posición. Tenemos en este momento de la tarde a Beto Coral. Buenas tardes, Beto, allá en Miami. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Holman, gracias por la invitación. Un saludo especial para Cielo y para Alejo, y bueno, Levi que no asistió, un saludo también especial para él. Bueno, también nos acompaña otro columnista, youtuber, también columnista, generador de opinión en las redes sociales, Alejo Vergel. Alejo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Holman, y a todos los que nos escuchan, y gracias por la invitación y un saludo para Beto y para Cielo. Gracias, Alejo. Y también nos acompaña Cielo Rusinski, abogada constitucionalista, que sienta sus posiciones de derecho constitucional en las redes sociales y también se ha hecho conocida en la defensa del debido proceso. Cielo, muy buenas tardes y bienvenida, y muy grato tenerte nuevamente aquí en el Tercer Canal. Muy buenas tardes, Holman, para ti, para la audiencia, un saludo especial a Beto, Alejo, un gusto verlos acá y nada, muy grato este reencuentro. Bueno, quiero empezar con Cielo, a hacer la misma pregunta para los tres. Ustedes han escuchado que han postulado sus nombres para integrar una lista, creo que más del sector alternativo al Congreso de la República. ¿Qué opinan de esto? La pregunta es tanto para Cielo, tanto como para Alejo y Beto. Pero iniciamos
con Cielo. Adelante. Pues ante todo yo quisiera decir, Holman, que sea si se quiere, anuncio, esta opinión que hizo el senador Gustavo Bolívar el domingo, creo, ha generado mucha tergiversación a nivel de las redes sociales, es decir, en el sentido de los nombres que se propusieron, en el sentido de las verdaderas aspiraciones de algunas personas o no, y en el sentido de las consecuencias de como esa especie de nominación que para mí se trata pues de una opinión, que obviamente pues el senador Bolívar tiene una repercusión particular en el debate, pues por su posición de ser un senador muy reconocido dentro de las fuerzas progresistas, etcétera, pero eso no quiere decir bajo ninguna medida que nada esté decidido allí, ni necesariamente una aceptación de las personas que han sido nominadas. Se está diciendo, por ejemplo, que solamente se han postulado personas mediáticas a nivel de las redes sociales, cosa que no corresponde a la realidad. Allá hay nombres muy valiosos de personas que precisamente no necesariamente tienen un reconocimiento o una trascendencia a nivel mediático de las redes sociales, como por ejemplo Gloria Cuartas, Gloria Flores, se hicieron mención de muchos nombres y de hecho se insistió en que era una lista o empezar para ver si esas personas quisieran finalmente como atender a esa postulación que muchas veces se ha hecho a nivel de las redes sociales. Aclarar que en mi caso particular yo no venía haciendo campaña, yo no estaba postulando mi nombre, sí vengo haciendo un activismo desde hace un tiempo, soy consciente de esa necesaria renovación del Congreso para las próximas elecciones y soy consciente además de una falta de liderazgo que hace que se presente ese fenómeno a nivel de la opinión pública, que hay mucha avidez de nuevos liderazgos y que pues precisamente de pronto hay una precipitación también a estar postulando cuanta persona digamos aparece, cuanta figura nueva, a estarla postulando y a ver en ella como una eventual representante. Para mí eso solamente, mi interpretación es que es una gran responsabilidad, un gran desafío y que hay que ser conscientes que esas postulaciones o el hecho de tener alguna repercusión a nivel de las redes sociales no necesariamente significa, likes no significan votos. Lo que habría en el momento de aceptar, digamos, como ese gran desafío, ese gran reto o esa invitación, es un trabajo demencial de aquí en adelante. Muy bien, Cielo, con una primera aproximación, que hay que verlo, hay que sopesarlo, no necesariamente eso quiere decir una aceptación, likes no son iguales a votos. Vamos contigo, Alejo Vergel. Bueno, Holman, sobre este tema es puro chisme que se han inventado por ahí personajes como Vicky Dávila en la revista Semana, que por lo menos mi nombre lo vi fue ahí, es un artículo que sacó la revista Semana sobre las movidas del poder para el 2022. Un amigo me lo mandó y me dijo, ojo que te mencionaron ahí. Yo, ¿por qué la revista Semana me anda mencionando en un tema del poder en el 2022? Y según ellos, Gustavo Petro prácticamente ya nos tiene para el tema de las listas al Congreso de la República. A Lali, a Wally, a Levi y a mí nos mencionaron y nosotros ni idea de qué están hablando. Son puros chismes que se inventan sobre este tema. Entonces, yo voy a mi punto sobre esto y para concluir esta pregunta y es, al Congreso de la República debe llegar gente que está preparada, que ha tenido una carrera política, social con las comunidades, que ha venido trabajando en ese sentido y que verdaderamente vaya a aportar en el Congreso y no que simplemente un medio de comunicación, alguien en una red social dice, yo quiero que él sea sea un candidato al Congreso y ese sea como el motivo de que alguien sea candidato al Congreso. Entonces, hay que tener una responsabilidad sobre eso y siempre en estas épocas, año y medio, un año antes de elecciones al Congreso, todo el mundo se postula, eso mismo pasa para el Consejo en cada municipio, en cada ciudad, aparecen candidatos debajo de las piedras, personas que no tienen ni idea de cómo se maneja el tema en el Congreso o en el Consejo, los temas legales, etcétera. Entonces, hay que ser muy responsable con esto. Por mi parte, no me voy a lanzar a nada. Esto es puro chisme. Yo sigo haciendo mi trabajo en redes sociales y hay que tener mucho cuidado con ese tema. Muy bien, Alejo Vergel. Entonces, aquí hay una coincidencia y ya vamos llegando al punto de por qué también quisimos hacer este programa. Y Alejo se adelanta. ¿De dónde sale la información de que youtubers querían aspirar? Lo dijo Alejo Vergel, Vicky Dávila, revista Semana. Yo que conozca, yo no he escuchado al interior
del movimiento Colombia Humana o progresista que se esté hablando del tema, pero como bien lo dice Alejo, un chisme en la revista Semana. Y por eso queríamos preguntarles a ustedes. Cielo dice, no, yo no sabía del tema, pero inmediatamente pone a las redes sociales el artículo de Semana, que me parece muy falto de rigor a poner a hablar del tema. Ahora, vamos con Beto Coral, la misma pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. Holman, bueno, lo primero que tengo que decir es que yo también no estuve de acuerdo con el título de este programa, pero creo que consideré que era necesario responder esa pregunta a la cual me estás formulando. Creo que un signo de interrogación al título creo que no hubiese sobrado, sin embargo, respeto a tu posición y pues siempre estaré atento a estas invitaciones y pues también honrado. Lo primero que tengo para decir es que nunca en la vida he hablado con Gustavo Petro. La única interacción que tuve con él fue en la lectura de la columna Los Gustavos. De resto, nunca he tenido un acercamiento ni personal, ni político, de ninguna especie. Y con Gustavo Bolívar, pues ya hace bastante tiempo pues no hablamos, entonces no hay ningún ofrecimiento para una curul. Frente al tema de los influencers, creo que cualquier persona que haga un trabajo digital se le puede denominar tal cosa, inclusive la audiencia del tercer canal es netamente digital, obviamente con más profesionalismo en cuanto al tema de Holman, que es periodista, frente al tema de otros profesionales. Ustedes van a las zonas. La labor del activista y la diferencia con el periodista es que el activista retransmite la información, el periodista simplemente pues informa. La información que dan los periodistas, pero siempre dando nuestro punto de vista. Esa es la diferencia con el periodista. Además, el activista siempre hace política. El activista es un idealista, no es un ejecutor. El político sí es el ejecutor. Entonces, yo creo que aquí el debate debería centrarse en por qué cercenar y por qué criticar a cualquier persona, llámese influencer, youtuber, líder social, persona que está en las regiones defendiendo los derechos de las minorías. ¿Por qué criticar a una persona que simplemente alza la mano y dice esto evidentemente hay que cambiarlo porque las personas que están en el Congreso evidentemente no nos representan? ¿Por qué criticar si nosotros tenemos ese derecho constitucional de postularnos? En lo personal, yo no voy para el Senado de la República, no puedo regresar a Colombia por el momento. Sin embargo, considero que existe la posibilidad de que trabajar por unos colombianos que son importantísimos para la economía, aportan el 5% del Producto Interno Bruto, con las remesas que envían todos estos colombianos en el exterior, tienen necesidades inmensas. Hay cantidad de colombianos que se encuentran lejos, con todo tipo de necesidades, que deberíamos ofrecerle la necesidad de poder regresar al país, pero eso es otro tema. Sin embargo, creo que el debate debería centrarse en discutir si le permitimos a unas ciertas personas tener el derecho de poder postularse como lo tienen todos los colombianos, que es un derecho fundamental y constitucional consagrado en nuestra Carta. Así que nada, gracias Holman por esta oportunidad y pues no estuve de acuerdo con el título, repito, pero no importa, aquí estamos atentos a contestar esas interrogantes. Bueno, muy bien, Beto, ya lo tienen ustedes. Ninguno de los tres por ahora contempla lanzarse al Congreso de la República. Esa era la pregunta del programa de hoy, resuelta, pero queda en evidencia a donde yo... Holman, disculpa. Adelante, Beto. Holman, yo no estoy negando yo soy creo que el único de los tres que no está negando la posibilidad de participar por una curul a la Cámara de Representantes. Yo todavía no lo he decidido y no estoy negando la posibilidad, pero al Senado como tal, no. Yo creo que hay bastante gente ahí que debería ir en esa lista, inclusive a Cielo, que yo no la considero una influencer, la considero una abogada, una constitucionalista, de la cual tenemos mucho que aprender y de la cual pues debería entregarle ese talento y ese trabajo por Colombia en el Congreso. Bueno, entonces en el caso de Beto contemplaría una Cámara, Alejo Vergel dice que no, Cielo dice, bueno, yo no sabía esto, pero ahí está. Y en la misma línea de Beto Coral dice, bueno, cualquier persona tiene derecho a elegir y ser elegida.
Pero lo que hoy de fondo... En el progresismo no hay gente preparada y pronto lista para llegar al Congreso a nivel del movimiento político y que se van a avanzar sus candidaturas en fenómenos meramente mediáticos. Y han afirmado de manera tendenciosa, finalmente, como supuestamente esa decisión ya de ciertas personas que finalmente, como se ha demostrado hoy, de hecho, con lo que manifestación de Levi, con lo que está diciendo Alejo, pues que ni siquiera contemplan esa posibilidad, no lo tenían como aspiración. Personalmente yo respondí positivamente a ese llamado, no me lo había planteado, digamos que soy consciente de la necesidad no solamente de que lleguen caras nuevas, sino que lleguen mujeres al Congreso y que llegue gente preparada a representar. Si yo sí hablé fue de la mención que hizo el senador Bolívar, que también ha merecido críticas por diferentes sectores, en el sentido que asumieron que esa especie de nominación o de referencia a ciertos perfiles correspondía ya necesariamente a la organización de una lista, lo cual es totalmente falso, o una malinterpretación del ejercicio. Por mi parte, me pareció, dije que asumía ese reto, que me estaba dispuesta a tomarme la camiseta, y digamos que en ese sentido no tengo ambigüedad, porque es que digamos que es muy fácil también decir queremos renovación, queremos que lleguen mujeres, pero a la hora de ponerse la camiseta no, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, solamente como esa salvedad, por mi parte sí manifesté mi intención de trabajar. Soy consciente además que estamos hablando de que esa aspiración no necesariamente se materializa en un puesto en las listas o una garantía de llegar, sino que es una voluntad de querer trabajar en ese sentido y orientar sus esfuerzos en ese sentido. Gracias por el comentario, alcancé a escuchar parcialmente en cuanto a mí. Es grato recibir como buenas impresiones, porque también las críticas, y en una democracia son normales, pues siempre las hay en cuanto a eventuales perfiles, si merecen o no llegar, en cuanto a su trayectoria. Bueno, ya seguiremos hablando de eso, y lamento sí un poquito porque creo que me estoy perdiendo la mitad de lo que estamos hablando. Bueno, gracias Cielo. En el caso de Cielo, sí le llamaría la atención, sí lo contemplaría. Pero aquí voy con Alejo Vergel, y aprovecho este momento para quienes están llegando en este momento a la transmisión y si están de acuerdo con el tema, les gusta el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz, nos pueden dar un like, también compartir en este momento la transmisión por Facebook, por YouTube, y sobre todo quienes no se han suscrito en este momento al tercer canal, La Voz de los que no tienen voz, suscríbanse. Y bueno, y los aportes, ahí está la ventanita, sí, producción me puede ayudar explicándole a la gente, porque hay muchas preguntas en ese sentido de cómo hacen para aportar al tercer canal. Entonces ahí en YouTube hay una pestaña y ya lo vamos a indicar a continuación. Aportes que son importantes para que el tercer canal pueda viajar a la Colombia profunda, a darle voz allá, a esa Colombia profunda que no tiene voz. En el día de hoy estamos hablando de youtubers al Congreso, que es lo que se ha planteado en las redes sociales. Sigo a continuación con Alejo Vergel, quien ya ha manifestado que no le interesa, pero la pregunta, Alejo, contigo es ¿por qué se genera el fenómeno de pensar que también tener un gran número de seguidores o de likes o ser un influenciador en las redes sociales lo puede convertir a uno en un posible aspirante a un cargo público, en este caso a ser representante de la Cámara o ser senador de la República? Bueno, eso pasa porque ya se han presentado algunos casos en donde a través de las redes sociales políticos han conseguido ganar elecciones o han conseguido una gran cantidad de votos gracias a ese movimiento en las redes. Entonces, por eso se impulsa esa idea de que alguien que tiene seguidores, que tiene cierta influencia de determinada manera en las redes, seguir una curul en algún cargo de elección popular. Entonces, eso pasó si no estoy mal, con Carlos Carrillo, el concejal de Bogotá, que logró un gran apoyo gracias a las redes sociales. Ha sucedido en elecciones de Estados Unidos, en donde las redes sociales han sido un gran punto de inflexión para conseguir votos en una elección. Entonces, a raíz de muchos de esos casos en donde las redes han impulsado candidatos, se genera ese ideario de que alguien que tiene seguidores puede llegar a ocupar una curul gracias al apoyo de sus seguidores. Entonces, yo creo que se basa en ese sentido esa
como ese impulso de la gente que está en las redes. Pero yo sí quiero decir algo sobre esto de la revista Semana, y es que Semana utiliza una palabra cuando se refiere a nosotros como exótico, es decir, que sería algo exótico que incluyeran en las listas de la Colombia humana a personajes que tienen seguidores en las redes sociales. O sea, lo que busca Semana y Vicky Dávila, que es la que dirige ese medio, es como posicionar ese discurso de lo que decía Cielo, de que en la Colombia humana van a poner supuestos youtubers y tuiteros, gente que no tiene un recorrido político, que tiene un recorrido en sus comunidades, para intentar disminuirle esa posición que tiene la Colombia humana en el país, como quitarle o restarle credibilidad a las listas de la Colombia humana, catalogándonos a todos como youtubers y tuiteros. Sí, trabajamos o hacemos nuestra labor en YouTube, en las redes sociales, pero por lo menos en mi caso, yo soy abogado, tengo una carrera de más de 10 años trabajando con las comunidades, he trabajado con políticos, he asesorado en materia política a diferentes candidatos, a mi papá también. De por qué ponen a sonar el tema en un artículo de análisis sobre qué está pensando la Colombia humana, que me llamó la atención que omitieron algo que sí está haciendo la Colombia humana. La Colombia humana quiere salir a hablar con el empresariado colombiano, por ejemplo, con los grandes empresarios, con los grandes, los pequeños, el mediano empresariado. La Colombia humana quiere salir a hablar con el empresariado, pero eso no aparece en el análisis de Revista Semana. Beto, ¿estás tú de acuerdo con el análisis que hace Alejo Vergel sobre la movida o sobre lo que estaría detrás de poner a sonar youtubers o influenciadores hacia la política? Beto. Sí, no, es que no se fue la señal. ¿Me puede repetir, por favor? Beto, la pregunta es si escuchaste a Alejo Vergel. Alejo Vergel dice sí, que la intención de la revista Semana al poner a sonar a aspiraciones políticas, a youtubers y a influenciadores es tratar de demeritar a la Colombia humana, que no hubiera gente que tuviera un recorrido político, y por eso se recurren a los influenciadores y tuiteros. Básicamente es la tesis de Alejo. Bueno, yo tengo que, digamos, diferenciar o diferir un poco de lo que dice Alejo en cuanto a que él en la respuesta también, digamos, se contradice al decir que él no es un youtuber y él es un abogado. Todos aquí somos activistas. Yo creo que es necesario para ser activista digital es primero haber sido activista de campo. Yo llevo un activismo desde hace más de 15 años. Recuerdo en el año 2011 cuando marchamos para que liberaran a todos los secuestrados, y producto de esa marcha, producto de esa manifestación genuina, espontánea de todos los sectores sociales del país, pues las FARC liberaron a todos los secuestrados. A los meses el gobierno denunció el inicio de los diálogos de paz en La Habana. También recogí firmas para tumbar la famosa reforma a la justicia del señor Juan Manuel Santos, que objetó y que devolvió al Congreso. He luchado también en lo individual por el esclarecer el homicidio de mi papá. Y bueno, un activista realmente se forja desde una concepción individual de las necesidades individuales, y que comprende que para, digamos, exponenciar y para poder encontrarle solución a su problema, pues entiende que sus problemas son los mismos de la comunidad, y que para poder solucionar sus problemas tiene que primero solucionar el de la colectividad. Ahí es cuando nace el tema político. Posteriormente también estudiar ciencias políticas. Yo creo que para entrar al Congreso se necesitan personas básicamente con empatía social, honestas, inteligentes, y que sobre todo tengan la voluntad de realmente cambiar este país y trabajar pues por la comunidad. Unas personas que hacen bobadas en las redes o que utilizan las redes para transmitir mensajes inadecuados a la sociedad. Entonces intentan asociar esas palabras con ese tipo de personas
entonces utilizan las palabras para demeritar a otras personas. A eso es a lo que yo voy, no como la persona, como uno como tal, porque Beto tiene un recorrido, Cielo tiene un recorrido, yo tengo un recorrido. Nosotros podemos utilizar las redes para enviar un mensaje, para hacer nuestro activismo, sino que para mí, personalmente, la revista Semana utiliza esas palabras para intentar demeritar, no tanto como la persona como tal. Entonces, por ahí va mi análisis al respecto. Ya, ya. Yo lo que quiero rescatar es que estamos ante profesionales, que es otra cosa que yo quería resaltar. Las personas que he conocido en este ejercicio de youtubers, influenciadores, son personas que vienen en algunos casos de la defensa de los derechos humanos y para mí son totalmente respetables. Cielo, la pregunta, porque Alejo planteaba que en algunos casos de políticos podían trasladar sus likes y sus seguidores a convertirlos en votos. Yo no estoy muy seguro de que eso sea así. Alejo mencionó algunos casos, yo no creo que eso sea así y creo que la gente se confunde, creer que muchas veces los seguidores en las redes se van a convertir en votos. ¿Tú qué opinas al respecto, Cielo? No, eso yo lo decía al principio, yo creo que hay que tener una conciencia clara sobre eso porque de hecho sería irresponsable conformarse a ese trabajo finalmente que algunas personas realizan a través de las redes sociales digamos, para visibilizar su activismo, sus causas, pretender que eso necesariamente o tener un grado de aceptación a nivel de las redes óptimo signifique que eso se va a traducir en votos. Yo creo que es ingenuo y además es una ilusión y eso nos puede costar caro. Yo quisiera poner de presente algo que no es que el tema de hecho es bien amplio, es que hablamos de que no, que cualquiera puede ser youtuber, cualquiera puede ser tuitero. Estoy de acuerdo en las críticas que hacen tanto Alejo como Beto en que a través de esas etiquetas invisibilizan por la formación o la trayectoria que uno tenga, porque es que ninguno de nosotros somos profesionales en Twitter o profesionales en, digamos, hacer de eso una profesión, pues me parece que es un intento por demeritar y por quitarle peso o visibilidad a la trayectoria profesional o que uno tenga. En mi caso, yo vengo de la academia, fui muchos años funcionaria pública, digamos que no estoy siempre como usuario si tenemos una cierta visibilidad allí, pero yo estoy segura que si vamos al Bichadas, si vamos a, no sé, incluso a sectores más cercanos, al Tolima, muchos de los pueblos no van a saber ni quién es Beto Coral, ni quién es Cielo Rusinque, ni quién es Alejo Vergel. Yo creo que allá hay como una ilusión y sobre todo como a los sectores a los que uno llega también. Hay muchos sectores jóvenes que no necesariamente votan. Hay que tener en cuenta muchas realidades y hay mucha responsabilidad en el sentido de que en el contexto nuestro particular, en el que tanta gente está pagando con su vida, incluso en la defensa de sus recursos naturales, que muchas veces vemos pues ese flagelo ahorita del asesinato de los líderes sociales y que son personas que mueren en el total anonimato. Hay nombres que uno reconoce y viene a saber de esas grandes trayectorias al momento de su muerte, que uno dice, uy, este nombre yo no lo tenía presente. Entonces eso nos confronta a una realidad que está allí, que implica una gran responsabilidad en el sentido de, hey, nosotros tenemos una cierta visibilidad que es limitada, tenemos que ser conscientes de eso implica si uno quiere asumir como ese desafío de lanzarse a la escena política, de tener aspiraciones de pronto de llegar a ser representante en el Congreso, ser conscientes de esos límites que tenemos, que están allí, y por otra parte esa responsabilidad en cuanto a qué vamos a hacer, porque no estamos hablando de condiciones de equidad respecto de otras personas por la brecha digital. Hay muchas personas que no tienen acceso a Internet o que teniéndolo no están en redes sociales y que sin embargo son perfiles muy valiosos que merecen totalmente ser resaltados. Dejar en ese sentido un poquito como el sentido individual de lo que soy yo y por qué sí merezco, porque sí, porque pues digamos que sí, allá hay una notoriedad limitada que está allí, que es un factor a favor, pero ser un poquito más en un movimiento progresista de cómo vamos a hacer ese desafío para que también, por ejemplo, en el sentido del movimiento político, Holman,
yo veo que allí hay muchos nombres que no están siendo citados, nombres que yo por lo menos he tratado de promover, si quieres, en cuanto a liderazgos en el territorio, que gente que tiene una trayectoria política, pero que a nivel de las redes uno va a ver y están totalmente invisibilizados, no tienen, a pesar de estar allí. Entonces yo creo que todas esas son cosas que tenemos que ver, porque la idea, más allá de quiénes sean candidatos o no, la idea es que esos sean candidatos que ojalá los mejores sean los que lleguen allá a representarnos, y que ojalá eso se traduzca en votos, que sea avasallador, pues, y que sean las mayorías las que lleguen, y eso implica precisamente esa facilidad de llegar con las comunidades, esa facilidad de que esos apoyos se traduzcan en votos, eso lo que implica es mucho trabajo y mucho compromiso y una responsabilidad muy grande. Gracias, Cielo. Quiero darle también las gracias a Ricardo Vázquez, que acaba de hacer un aporte al tercer canal y me reportan problemas de señal. No solamente hemos tenido problemas de señal, hemos venido sufriendo un acoso judicial, el tercer canal, obviamente por nuestra agenda informativa, que no es la agenda del poder, es la agenda de la voz de los que no tienen voz, es la agenda de la defensa de los derechos humanos, es la agenda de la profundización de la paz. Y estos problemas técnicos a mí me dan mucho que decir, un día sí, un día no. El acoso judicial también ha sido agresivo contra las empresas que hacen parte del tercer canal. Ya en algún momento, cuando tengamos más pruebas de lo que les estoy diciendo, seguramente lo haremos público, además porque no es nuevo en Colombia. La persecución a quien piensa diferente, a los medios alternativos, no es nueva en Colombia. Y ya en su momento habrá o aparecerá algún agente de inteligencia o aparecerá alguien que va a contar, que va a ir a decir qué hay detrás de esto. Ya Colombia ha pasado por eso. Pero volvamos a nuestro tema hoy en el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos hablando sobre influencers o youtubers al Congreso, como en algún momento se planteó en las redes o una revista planteó el tema. Hemos querido hablar con algunos influenciadores al respecto. Alejo, me preguntan que si ustedes no van al Congreso de la República, ¿qué otras personas podrían estar que llenen el espacio de unos nuevos liderazgos? Por ejemplo, Alejo Vergel. Bueno, en estas posiciones. La primera es que ver la perspectiva política. La segunda es la que es una perspectiva más de líderes que verdaderamente nos vayan a representar. Entonces, ¿cómo es el tema de la perspectiva política? Obviamente, no sé si ahí me escuchan bien, estoy teniendo como problemas de señal. Yo te estoy escuchando un poquito entrecortado, pero te escucho. Listo. Perspectiva, ¿a qué me refiero con eso? Que estas listas tienen que estar lideradas por personajes que verdaderamente atraigan cantidad de votos interesantes, que ayude a que, por lo menos si es una lista cerrada, arrastre a varios líderes que estén en la lista. Entonces sirve, viéndolo desde el punto de vista político, porque es la realidad de esto, no nos sirve poner a mucha gente que no la conoce nadie liderando la lista, por ejemplo, y que no arrastren votos realmente y quedamos sin nada. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, Gustavo Bolívar creo que sacó más de 100.000 en las elecciones del 2018. Lidera la lista, como ejemplo, diciendo que así sea. Lidera la lista, pone otra persona que esté de segunda, que atraiga muchos votos, y de ahí abajo líderes sociales de las regiones Catatumbo, de Chocó, de Guajira, de donde sea, que verdaderamente quieran trabajar por el pueblo, que sí hagan un trabajo interesante. Entonces, hay que ver desde las dos perspectivas, y eso es lo que se debe hacer ahorita. Ese es mi que se debe para poder ganar varias. Bueno, estamos teniendo algunos problemas de señal. Beto, voy con Beto. Beto, ¿usted en qué movimiento se sentiría a gusto
hacer política. Y este país, desde su perspectiva, se encamina ¿a qué? A refrendar el voto por la derecha, a refrendar un voto por el centro, o se está inclinando a una propuesta alternativa de la Colombia humana. Eso hay que decirlo sin tapujos y sin tibiezas, Holman, totalmente a la izquierda. Me apoyo irrestricto al proyecto político de Gustavo Petro y nada, tenemos que aprender de los errores. Holman, pero yo creo que aquí hay un error de fondo y no de forma, y es el problema de estar hablando de personas. Yo sé que la responsabilidad y la culpa de esto es la situación del desgobierno, ¿sí? Cuando no tenemos una situación de gobernabilidad, cuando tenemos un presidente que ocupó todas las instituciones del país, que no respeta las ramas del poder público y que prácticamente no es presidente, pues todo el mundo habla de qué hacemos, vamos a reemplazarlo. Por eso prácticamente después de año y medio de gestión ya estamos hablando de su posible reemplazo, de este Congreso inoperante y disfuncional. Yo creo que aquí lo central, Holman, es que deberíamos estar hablando de propuestas, porque de personas, créanme que está muy temprano todavía, pero yo sé que la necesidad lo amerita. Pero lo primero es que tenemos que pensar, como lo dijo Gustavo Bolívar, en que las personas que lleguen, sea quien llegue, se tiene que comprometer a apoyar para aprobar un paquete legislativo de anticorrupción, otro paquete legislativo ambiental, aprobar el pago por sesión, respaldar irrestrictamente la paz con todos los grupos al margen de la ley, reforma al sistema de salud, luchar por un país con justicia social y sobre todo que exista honestidad, voluntad y empatía social. Yo creo que eso sería lo primordial. Ahora, eso en una concepción general, y yo creo que esto sería más bien para los senadores, para las cámaras, que luchen por sus regiones. Muchos representantes a la Cámara se hacen elegir con los votos de esa circunscripción y llegan a Bogotá y se olvidan de sus representados. Así que es importantísimo, por lo menos, por ejemplo, en el caso de los colombianos en el exterior, solamente tienen una curul para más de 4 millones de colombianos que se encuentran hoy por fuera del país. Eso es casi la población de un departamento grande en Colombia. Así que es triste que estos colombianos no estén representando, no sean representados de buena manera. Tenemos ahí a un corrupto, yo lo llamo así directamente, que hizo negocios con los vuelos humanitarios, que nombró a su papá en un consulado, a familiares en consulados, amigos en consulados, que solamente se dedicó a hacer una gestión para lavarle la cara a Álvaro Uribe Vélez en el exterior. Fue el que gestionó esta calle aquí en Miami, la Álvaro Uribe Way. Así que, nada, Holman, una última cosa en esta intervención. Yo quiero defender también, si hablando de nombres, porque este es el debate, yo quiero defender la labor de Luis Ernesto Lave, quiero defender la labor de Miguel Ángel del Río y de Augusto Campo, en los últimos dos, unos luchadores en el área jurídica que han demostrado que, por ejemplo, en el caso de Augusto Campo ve el derecho como una función social, y yo sé que para Cielo esto es importante porque ella también es abogada. Y en el caso de Miguel Ángel del Río, destapó el escándalo político más grande de estos últimos 10 años y que lo protagonizó el uribismo. Y en el caso de Luis Ernesto Lave, un luchador de los indígenas, de los afros, que ha ido a las regiones y que si bien ha intentado entrar a la política, pues eso no desmerita su gran trabajo por la gente afro. Así que reducirlos a ellos, a tuiteros o a youtubers que ni siquiera lo son, trayendo el concepto como tal de youtuber, pues creo que me parece que es erróneo. Y así como Cielo, que es una gran abogada, gran constitucionalista, Cielo merece estar en esa lista, yo creo que estas tres personas también. En efecto, Beto, al inicio del programa los mencioné al abogado Augusto Campo, mencioné a Miguel Ángel del Río, al abogado Miguel Ángel del Río, que en un caso fue también mi abogado, lo mismo lo ha sido Augusto Campo, y al líder afro del Chocó, Luis Olave, con quien precisamente ayer estábamos hablando. Digamos, en eso coincido contigo y lo dije y lo reitero. Aquí hay personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, líderes del movimiento de víctimas que también están muy vigentes y permanentes en las redes sociales.
que si no fuera por las redes sociales, en muchos de estos casos no se conocería su trabajo ni su nombre, pero gracias a las redes sociales, con un sustento, con un trabajo, también están presentes en la vida pública y muchas veces debido a que grandes medios cierran espacios y la agenda mediática solamente se la entregan o la vocería se la entregan a las mismos de siempre, para que escuchemos la voz de otras personas, de otros liderazgos, de quienes representan a la Colombia profunda en muchos casos, pues están las redes sociales y por eso también hemos hecho el programa en el día de hoy. Cielo, ¿dónde se siente usted cómoda en el espectro político? ¿En el centro, en la derecha? O usted ya lo ha venido diciendo, en la Colombia humana, pero hoy hay un momento político interesante, que por eso es que la gente está viendo que es importante la renovación en el Congreso de la República, que hace parte del ambiente político ante la caída estrepitosa, a mi manera de ver, del proyecto neoliberal, del proyecto de la derecha colombiana, del proyecto del centro democrático. Entonces, obviamente, se ven posibilidades de llegar al Congreso con una fuerza alternativa. ¿Dónde se siente cómoda y cómo se siente cómoda, Cielo? Pues necesariamente, igual que Beto, yo en eso nunca, no hay ninguna ambigüedad, digamos, del lado de las fuerzas progresistas y que hoy yo veo más representadas en el movimiento político Colombia Humana, más allá de los impedimentos de orden legal. Una pequeña referencia que quería hacerle a Beto, qué pena, una pequeña pausa, que yo te invito a revisar porque tengo entendido que para la circunscripción internacional las curules son dos para los colombianos en el exterior. Y que estoy de acuerdo contigo, esas curules o sea, siempre han sido ocupadas por personas que precisamente no han hecho mayor labor y que Pero en son, ese momento, creo, en términos políticos bastante cuestionables. solo hay una, en estos Hay momentos una, solo es Juan David Pérez. En estos momentos, es que pero me está confirmando en ese momento, un amigo de la UP que van a ser dos, pero creo que en estos momentos, bueno, creo no, estoy seguro que el único representante en estos momentos es Juan David Pérez, el único. No, yo no te hablo que cuántos hay, no, yo no te hablo cuántos hay, sino te digo cuántas curules hay por circunscripción internacional. Tengo entendido son dos, pero bueno, eso es un pequeño paréntesis. En cuanto a las defensas que hace Beto, o sea, yo no estaba como digamos, en esa sintonía, porque pues yo tengo entendido que pues vendrá tiempo para hacer campaña en su momento y para que cada cual, digamos, hable de su perfil, de por qué sería una opción precisamente y por qué en otras personas. A mí más que inquietarme por esas personas que tienen una gran visibilidad a nivel de las redes sociales, que finalmente es como el factor común que de pronto nos convoca, yo con menos, en cuanto a Alejo y a Beto, yo soy la que menos visibilidad tiene y al lado de Levi, por ejemplo, pues mucho menos. Pero digamos a mí la inquietud más que por esas personas que ya son visibles, que incluso están pidiendo pistas hace rato porque ellos vienen haciendo una campaña de varios meses, digamos, ya si hablamos en condiciones de que hay mucha gente que no ha iniciado campaña, que no tiene reconocimiento a nivel de las redes, que tiene un gran trabajo político y una trayectoria y que digamos que empieza un poquito tardíamente esa campaña, pero que serán los bienvenidos y ojalá que todos, yo creo que estamos ávidos de conocer todos esos importantes perfiles que esperamos esto pues lleguen con mayoría al Congreso. Una salvedad también que quisiera hacer, yo creo que debe haber claridad para la gente que tiene aspiraciones en cuanto a esos lugares en la lista. Si es una lista cerrada, obviamente pues eso implica que necesariamente las personas que están más hacia la cabeza pues tienen mayores posibilidades de llegar que las que están en la cola. Lo que esperaría uno es un igual compromiso independientemente del puesto en el que se queden esas listas, pero que obviamente están los senadores los representantes que ya están en el Congreso, que valga decir, han hecho una magnífica labor y que merecen estar allí de nuevo. El caso del senador Iván Cepeda, por favor, si hablamos de jalonar una lista, yo creo que Iván Cepeda jalona a mucha gente. El caso del senador Bolívar, el caso de David Racero, de María José Pizarro, de Wilson Arias, bueno, de todos estos líderes alternativos que en una lista de coalición necesariamente estarían precisamente jalonando. Y dentro de estos perfiles nuevos, yo creo que hay que mirarlo con detenimiento porque sí, o sea, hay perfiles que están muy consolidados a nivel de las redes sociales, de eso no tengo duda, pero hay otros de los que a mí los que yo quisiera, como hablando de equidad, que sean visibilizados y que se den, ese es el cuestionamiento que yo creo que varios tenemos, es cómo van a ser esa posibilidad en las primarias
para que haya ciertas condiciones de igualdad, de suerte que tener visibilidad en las redes no implique una injusticia respecto de personas muy valiosas que no la tengan y que merecen llegar igualmente y que seguramente nos van a representar de la mejor manera y que son perfiles que nos van a llenar de confianza. Entonces, solamente esa salvedad. Esa salvedad muy pertinente e importante, porque hay que ver el número de la lista, hay que ver que de pronto lo ideal sería que se configurara una gran alianza de sectores alternativos donde llegara la UP, donde llegara el Polo, donde llegara Maíz, donde se estuviéramos todos juntos en una gran lista de convergencia democrática, apuntando y mirando a dónde, hacia el gran pacto histórico que tiene que ser, es ese pacto histórico, la transformación política, social, cultural de Colombia. Esas transformaciones pasan, como ya lo decía Beto, enumeraba unas transformaciones que son hoy impostergables. La universidad pública, gratuita, universal de calidad, el desmonte de la Ley 100, la reactivación agroindustrial urgente del campo colombiano, la reactivación de la industria colombiana. Esas son, por ejemplo, hacen parte de la transformación histórica que debe hacer parte de un gran pacto, de un acuerdo democrático, en una gran lista de convergencia democrática. Me quedan los últimos minutos, querido Beto, Alejo, Cielo, gracias por aceptar la invitación y voy a dar una ronda de conclusiones. Arranco iniciando con Alejo. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dar en esta perspectiva? No la voy a poner más de influenciadores en la política, sino más bien de los nuevos liderazgos que deben hacer parte de la política. Alejo, ya a manera de conclusión y despedida. Adelante, Alejo. Bueno, mi mensaje sobre, y teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, es que los colombianos debemos empezar algo que debió haber sido desde siempre, pero con la pedagogía que nosotros hacemos en las redes y en las regiones, debemos invitar a los ciudadanos a que empiecen a analizar, a estudiar muy bien a las personas por las cuales van a votar y a ver cuál se adecua mejor a nuestros intereses, a los intereses de todo el pueblo, a lo que el país necesita. Como decía Beto y decía Holman, debemos votar por personas que hagan acuerdos y emitan propuestas sobre pilares fundamentales como por ejemplo la paz, la educación, la agricultura y para mí que es algo muy importante el tema de las nuevas tecnologías. Candidato que no hable de las nuevas tecnologías, por ese candidato no voto, sinceramente, porque las nuevas tecnologías son las que están generando un cambio y cambios de paradigmas económicos y sociales en el mundo y eso es sumamente importante para mí. Entonces, invitar a la gente a que empiece a analizar desde ya a cada una de las personas que tienen intenciones de lanzarse a un cargo público de elección popular y analizar qué es lo que está proponiendo para el país y qué propone para unas posibles alianzas, que es lo que necesitamos que suceda en el 2022 para poder acaparar todo el poder necesario en el Congreso para pasar los proyectos de ley, porque de nada nos sirve que llegue un presidente como Gustavo Petro, por ejemplo, llega el presidente Petro, pero no hay Congreso que le ayude a pasar los proyectos de ley y a aprobarlos. Entonces, si no tenemos Congreso, ¿para qué presidencia? Entonces, ese es el mensaje mío, empezar a analizar todo eso y a impulsar esas coaliciones y esas alianzas que necesitamos para el 22. Muy bien, Alejo, muchísimas gracias por tu participación, por haber aceptado la invitación y ser tan amable en hablar conmigo y aceptar la invitación. Gracias, Alejo. Voy con Beto. La misma pregunta y retomando un poco lo que dice Alejo Vergel, yo estoy también completamente seguro de en una presidencia de Gustavo Petro la gobernabilidad la daría una gran bancada alternativa en el Congreso y en el Senado. Una bancada que sería histórica además, que le daría margen de gobierno
y que sacaría adelante las transformaciones sociales y políticas que permitirían que Colombia diera el paso a la gran transformación, a la transformación histórica por tanto tiempo detenida por los eternizadores del ocaso. Adelante, Beto. Así es, profundamente equivocados las personas que en Colombia responsabilizan al uribismo de todos los males pues, que le suceden al país. Yo quiero dar un ejemplo concreto en cuanto al trabajo que debe hacer el próximo Congreso. Y la toma de todas las instituciones y el Ministerio Público por parte del uribismo no es culpa del uribismo, es culpa del sistema que le permite, que es el que permite que el presidente envíe una terna a la Corte Suprema para que elijan un fiscal. Evidentemente el presidente no va a enviar a ningún amigo dentro de esa terna. Así que si no cambiamos las cosas, Gustavo Petro va a enviar una terna. Confío en que Gustavo Petro pues envíe una terna sobre todo idónea y que pues obviamente de personas calificadas para ocupar el cargo de fiscal general y que no llegue a hacer favores como tampoco llegue a perseguir a contradictores. Pero nosotros evidentemente tenemos que cambiar eso dentro del Congreso. Eso en cuanto a expandir lo que dice Alejo. Lo segundo es que por culpa de estar hablando de personas, es que estamos viendo todos estos conflictos, todos estos celos que a mí me parecen un poco insulsos, un poco como a veces hasta me da risa yo entrar todos los días a Twitter y leer a todo el mundo pelear de que este no debería, este sí debería, este es oportunista, este no es oportunista, cuando el uribismo se reúne con los Char, se reúne con Dilian Francisca Toro, se reúne con el núcleo del partido de la U, con los conservadores, para seguirse tomando de lo que ellos consideran que es una finca que les pertenece, y los alternativos agarrados, lo que son las alternativos de verdad, porque hay unos que son camuflados de lo que ellos llaman centro derecha. Así que en ese orden de ideas, aprovechando que está Cielo acá, yo la quiero invitar a que nos unamos con los que son y que pues dejemos a un lado estas rencillas. Yo estoy convencido que Cielo, como constitucionalista, nada de influencer, merece estar en el Congreso, como lo merece ampliamente el líder social, el líder afro Luis Ernesto Lave, como lo merece el abogado Miguel Ángel del Río, como lo merece Augusto Campo. Estoy seguro que todos harían un Congreso maravilloso. Así que nada, mi mensaje de conciliación para Cielo, que la considero una gran persona y que obviamente tendremos diferencias que las seguiremos pues mostrando, ojalá con respeto, pero nada, esa es mi invitación para todos. Bueno, Beto, muchísimas gracias por aceptar tu invitación y estaremos viéndonos nuevamente aquí en el tercer canal. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Bueno. Cielo, concluyes tú el programa de hoy. Ya has escuchado a Beto, te proponen a ti como una firme posible candidata a integrar esa lista de renovación del Congreso de la República, Beto. Lo dice Beto. Cielo, adelante en la conclusión del programa de la tarde de hoy. Ante todo, gracias a Beto por ese voto de confianza en cuanto a esa invitación de como de cierta reconciliación, si quieres, en cuanto a veces nuestro sentido crítico que manifestamos y que pasa a través de las redes sociales y que manda un mensaje de pronto de desunión y finalmente de desgaste de las energías, finalmente querían estar concentradas en a qué nos orientamos, para qué lado jalamos y cuál es el verdadero enemigo en todo esto. Yo creo que ha habido también mucha pasivo-agresividad de muchos sectores. Por ejemplo, se suele demeritar el conocimiento, se suele mandar indirectas, que de las señoras de la biblioteca, que no se necesita tener un doctorado para llegar. Yo creo que hay que salirnos de esa lógica de la indirecta, o sea, yo por lo menos cuando he hecho algunas críticas, las he hecho con ánimo constructivo. Mi ánimo no es de meritar perfiles que se hayan postulado, sino, como lo decía, es como en situación, porque como constitucionalista es algo que es una inquietud muy propia de mí, hablar de
las condiciones de equidad. A mí lo que me preocupa no es quién merezca o quién no merezca, porque pues todo el mundo es un derecho fundamental postular, si siempre lo he dicho, elegir y ser elegido. Pero digo yo como que dentro de ese ánimo individual de llegar, de pronto no tanto porque hay gente que está muy concentrada en esa campaña de llegar, pero no piensa de pronto en también esas personas, ni siquiera, yo no estoy hablando por mí, hablo por esas personas que no hemos tenido en cuenta, que merecen llegar, que merecen estar allí también teniendo trascendencia y como mi invitación es a eso, agradezco como el gesto de Beto, estoy de acuerdo, estoy en sintonía con eso, que tenemos es que pensar en más o menos cómo logramos consolidar la mejor, en cuanto al legislativo, por lo menos la mejor lista posible y todos empujarla para sacarla adelante, que lleguen los mejores, los que deban llegar. Y en lo posible, también es una invitación de mi parte, es que las posibles diferencias, cuando hay un teléfono, cuando hay una manera de hablar con las personas, las tramitemos en privado, porque es que Twitter, por ejemplo, las redes sociales son el peor enemigo para tramitar y para eso de la indirecta o de tratar de mandar mensajes cifrados es en detrimento nuestro, es en detrimento del movimiento y podemos sencillamente tramitar nuestras diferencias o nuestras cuestiones pues que tengamos para solucionar entre nosotros, sin que eso trascienda y que se mande ese mensaje de desunión cuando finalmente aquí lo que necesitamos es precisamente unirnos y todos jalonar como para el mismo lado. Un saludo especial a Alejo, como siempre un gusto verlo, tomé nota también de sus apreciaciones, que yo creo que en el 100% comparto, y un saludo también para Holman y para Beto y para todos, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Gracias, gracias, Cielo, un abrazo grande, gracias por participar en el programa de hoy. Nosotros los dejamos con La Chucua Podcast, que es nuestra sección que hace honor a nuestra línea editorial donde rescatamos el tema ambiental, el de una cultura ambiental. Debe ser un tema permanente en los grandes medios de comunicación hoy del país y en el mundo, teniendo en cuenta que la amenaza más grande hoy contra la humanidad es el cambio climático. Entonces, vamos a continuación con La Chucua Podcast. Nos vemos a las 8 de la noche y en otra oportunidad. Adelante. Soy Carlos Mario López y esto es La Chucua Podcast. Buenas, en esta octava edición de La Chucua Podcast vamos a hablar de el nombramiento del director de Parques Nacionales, Orlando Molano. La semana pasada, antecitos de las novenas navideñas, el gobierno nacional del presidente Duque nombró como director de Parques Nacionales al magíster Orlando Molano, el funcionario que es capaz de cambiar lo natural por lo sintético. Muy recordado por los arbolitos del Parque Japón en Bogotá, escenario que nos mostró la depredación de la natural a lo sintético, sin importar el rigor y el sentir ciudadano. Posteriormente a su nombramiento, muchas personas se hicieron sentir en las redes sociales. ¿Será entonces pura carreta en contra de Orlando Molano? ¿O más bien puro bullying que se le quiere hacer al muchacho? ¿O será que existe una realidad ambiental y social por la cual los sectores ambientalistas y sociales del país están preocupados? Sin embargo, como raro, el periódico El Tiempo, que siempre sale al rescate del gobierno Duque, lanzó una de esas columnas un poco lambonas, carentes de argumentos y por el contrario muy llenas de suspicacia, defendiendo al nuevo director. Hay que decir que se tiene que ser muy cara dura para hacer esto, porque hasta Semana Sostenible nos dejó ver dudas sobre el talento de Molano. Pero lo esencial de esto es pensar cuál fue la idea del presidente Duque para nombrar a Molano como director de Parques Nacionales. ¿Será la magia de volver lo natural en sintético? Lo que nos invita a entender los retos de la dirección de Parques Nacionales, no solo en los escenarios administrativos, sino también en los escenarios de decisiones. Pues más allá de lo renovador que puede hacer cambiar a la directora Miranda, ¿cuáles son los intereses que pueden incidir en esta balanza? Para que no vayamos tan lejos, el caso del Parque Tayrona, un parque nacional que significa una gran reserva ecológica y cultural, donde unos privados, dueños de predios dentro del Parque Nacional Tayrona, quieren desarrollar un complejo turístico, interés que se enfrenta al derecho ambiental y ancestral de este territorio. Pues además de los múltiples impactos ambientales que pueden generar en este parque nacional,
En esta zona, arhuacos y cogis habitan su territorio ancestral, pueblos que no solo han sido desplazados, sino que enfrentan escenarios sociales de pobreza muy duros, lo cual requiere una comprensión ambiental y social de los problemas, incluso una comprensión hídrica, algo que al señor Molano no ha demostrado mucho talento. Pese a todo esto, organizaciones y científicos de gran relevancia han escrito un comunicado con el fin de expresar su rechazo al nombramiento del señor Molano frente a parques nacionales. Escuchemos. Buenas tardes, nosotros somos parte de un colectivo de profesionales que trabajamos en temas de medio ambiente y nos estamos pronunciando en contra del nombramiento del nuevo director de parques nacionales, el señor Orlando Molano. Este señor viene de trabajar con el IDRD, que es un instituto de recreación y deportes del distrito en Bogotá, y no cuenta con la experiencia necesaria para manejar una red de áreas protegidas en todo el sistema nacional en uno de los países megadiversos del mundo. En segunda instancia, creemos que en el país hay muchos otros profesionales que podrían cumplir esa labor y tienen mucha más experiencia y están en mayor capacidad que el señor en mención. ¿Por qué oponerse al nombramiento de Molano? ¿Será un capricho profesional o en realidad este país debe asumir una postura seria con el cambio climático? Colombia se ha comprometido a diversos acuerdos internacionales para la protección y conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, combatir el cambio climático y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Creemos que el señor que está ocupando el nuevo cargo bajo la dirección de Parques Nacionales no va a lograr que el país logre cumplir estos objetivos, de manera que nos pronunciamos enfáticamente para que dicho nombramiento sea revocado. ¿Será este otro capítulo de no vamos a hacer fracking, pero hagamos unos pilotos? En realidad este país va a seguir nombrando corbatas para los negocios y no para la vida y la gente. Amigos, hasta aquí la investigación de hoy. Si te gustó esto, dale compartir. Y si no, pues no. Y si nos quieres apoyar, puedes hacerlo con una donación en nuestro QR de Baki o compartiendo y dándole like en nuestras redes sociales. Hasta un nuevo podcast.